ha ingresado la mayoría. Creo que sí, la mayoría ya ingresó. Entonces vamos a dar inicio a nuestra penúltima sesión del curso de Derecho Notarial. El día viernes estaremos realizando nuestra última sesión, donde vamos a contar con la participación de dos notarios que nos han ayudado siempre, el notario Rudy Domingo y el notario Juan Sebastián, quienes van a contribuir con nosotros con los temas del matrimonio, acta notarial de matrimonio, el desarrollo, requisitos previos, obligaciones previas, simultáneas, posteriores, y también el licenciado Sebastián, que nos va a hacer la exposición del acta notarial de arresto domiciliario en cuanto a las mismas categorías, obligaciones previas, simultáneas y posteriores, y cuándo procede y cuál es la forma de redactar el acta notarial de arresto domiciliario. Yo estaré concluyendo hoy con la parte teórico-jurídico en el aspecto de las diferencias entre la escritura pública y el acta notarial y tal vez analizando algunos aspectos de algunas de las actas notariales que tenemos en el programa, como el acta notarial de acreditación de nombramiento de representante legal de persona jurídica, el acta notarial de sobrevivencia, posiblemente el acta notarial de notificación, y estaremos entonces viendo, enviándoles algún material relacionado con estos temas. Bien, si no hay ninguna pregunta, algún comentario de lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior vimos algunos elementos muy importantes, donde pudimos determinar algunos aspectos jurídicos y doctrinarios del acta notarial. Y ahora vamos a ver la diferencia entre el acta notarial y la escritura pública. Lo que habíamos visto en la sesión anterior fue las partes del acta notarial. Esto fue lo que habíamos visto en la sesión anterior. Las partes del acta notarial fue la rogación, es decir, el momento en que la persona, hacemos contar que la persona nos está requiriendo en nuestra función notarial. El objeto de la rogación es donde consignamos qué es lo que va a contener el acta notarial, que puede ser la autorización del matrimonio, puede ser la acreditación de nombramiento de representante legal, puede ser una declaración jurada, puede ser un protexto de título valor o título de crédito, puede ser también una declaración jurada de sobrevivencia, y así vamos a ir consignando el objeto de la rogación y lo que vamos a hacer en el acta notarial. La narración del hecho es prácticamente consignar en el acta notarial en forma lógica y cronológica el desarrollo del acontecimiento del cual vamos a hacer constar y dar fe. Y por último tenemos la autorización. La última parte del acta notarial es la autorización. En la autorización vamos a ver cómo se redacta. Más adelante vamos a hacer un ejemplo cómo se redacta el acta notarial y cómo se redacta la autorización. Lo que sí es importante en este caso es si se va a firmar o no va a firmar la persona, ya sea el requirente o la persona que intervenga en la diligencia. Porque el requirente, vemos que solo hay que consignar el nombre del requirente y no exige la firma como en la escritura pública. La firma es un requisito esencial en la escritura pública, mientras en el acta notarial no. En el acta notarial vamos a ver más adelante que es suficiente con la firma y el sello del notario. Eso es lo que habíamos visto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto de esta parte que vimos hasta el día viernes. Y ahora vamos a ver la diferencia que existe entre el acta notarial y la escritura pública. Y para esto vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista. Vamos a enfocar desde el punto de vista de la forma, las diferencias en forma extrínseca, exteriores, de forma, y en forma intrínseca, interiores, de fondo. Desde el punto de vista de fondo, pues no creo que hay mucho problema para hacer la diferencia entre uno y otro instrumento público. Acordémonos que los dos son instrumentos públicos. Lo que sucede es que uno se redacta dentro del protocolo y el otro está fuera del protocolo. Vemos la escritura pública. ¿Cuál es la diferencia de forma o las diferencias externas o las diferencias extrínsecas? Donde vimos, por ejemplo, una de las diferencias es el soporte. El soporte, es decir, la clase de papel que vamos a utilizar para faccionar, para redactar y autorizar el acta notarial y la escritura pública. Pues con base a los artículos 8 y artículo 9 del Código de Notariado y en el artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, vamos a encontrar que las escrituras públicas, sean principales o accesorias,
se redactan en papel sellado especial para protocolo, ¿sí? Así se redactan, en papel sellado especial para protocolo. Mientras que las actas notariales, con base al artículo 45, 46, 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo, se redactan en papel simple, que puede ser tamaño carta o tamaño oficio. Papel simple, tamaño carta o tamaño oficio. Nos vemos ahí. Lo que sí les quiero decir, y les estoy anticipando porque esta va a ser una de las preguntas del examen final. Cite 3 o 4 diferencias entre el acta notarial y la escritura pública. Pero ¿saben quién escribe? Y a mí no me parece esa respuesta. Y ustedes me dirán. Porque dice, cite 3 diferencias entre el acta notarial y la escritura pública. ¿Y saben quién me escribe? La escritura pública se redacta en papel sellado especial para protocolo. El acta notarial no. ¿Será esa una diferencia? Entonces, esa no es una diferencia. Además de eso, los fundamentos jurídicos, yo me permito citar los fundamentos jurídicos para que nos fundamentemos, porque ese es uno de los requisitos. Ahí encontré varias respuestas que no tienen fundamento jurídico. No, y ahí está claro en las instrucciones. Solo el fundamento jurídico o solo la respuesta no tienen ningún valor para calificar. Entonces, sí les encargo eso, por favor. Bien, entonces por su soporte, estos dos instrumentos públicos tienen un soporte, tienen un material, tienen un papel diferente donde se van a redactar. La escritura pública, insisto, artículos 8, artículos 9 del Código de Notariado, artículo 6 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo, se redactan en papel sellado especial para protocolo. Mientras que las actas notariales, con fundamento en los artículos 45, 46, 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo, se redactan en papel simple, que puede ser tamaño carta, tamaño oficio. Y puede redactarse a renglón cerrado o a renglón abierto. Cuando lo hacemos en renglón cerrado, pues tenemos 50 líneas en un solo lado. Si lo hacemos a renglón abierto, tenemos 25 líneas en cada lado de la hoja. Bien. Eso es en cuanto al soporte. En cuanto al lugar y la hora. En cuanto al lugar y la hora, vamos a ver que en las actas notariales, de conformidad con los artículos 60 y 61, debemos de consignar el lugar y la hora, y el lugar donde estamos constituidos. Entonces, ¿cómo iniciaríamos el acta notarial? El acta notarial iniciaría en la ciudad de Guatemala, siendo las 16 horas con 5 minutos del 7 de noviembre del año 2022. Así iniciaría el acta notarial, ¿no? La hora en que inicia. En la ciudad de Guatemala, siendo las 16 horas con 5 minutos del 22 de noviembre del año 2000, perdón, del 5 de noviembre del año 2022. Entonces, esa sería prácticamente cómo redactamos la introducción. Mientras que en las escrituras públicas, pues, inician con un número, ¿no? ¿Se recuerdan que las escrituras públicas inician con un número que va correlativo durante el año al número de escrituras que vamos autorizando? La primera que autoricemos, no importa si es en enero, febrero, marzo, abril, en cualquier mes del año, pero la primera escritura que autorizamos en el año, pues tiene que llevar el número 1. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 31 de diciembre o antes, si el notario deja de calcular. Las actas notariales no llevan número, porque como se redactan en papel simple, papel bond, tamaño carta o tamaño oficio, no se les consigna el número a las actas notariales. Bien. El lugar. En las escrituras públicas solo consignamos en la ciudad de Guatemala, en el municipio de Villacanales, departamento de Guatemala, o en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, o en el municipio de Sunil, departamento de Saltenango, en el municipio del Estor, departamento de Izabal. Así iniciaríamos una escritura pública. Y la fecha, por supuesto, ¿verdad? El 7 de noviembre del año 2022. Entonces, las escrituras públicas no se les consigna la hora. Esa es la generalidad. Pero hay dos excepciones, ustedes lo saben perfectamente.
Porque por eso les digo que hay que ser más explícitos, porque las preguntas dicen explique. Por ejemplo, los principios del derecho internacional privado decía, explique cómo aplica el derecho notarial el principio lex loci executioni, el locus regit actum, pero lo que hicieron fue transcribir lo que dice el artículo. Ya no quiero que me transcriban lo que dice el artículo, eso lo leo yo. Entonces, no, lo que necesito es que me expliquen. Ahí es donde tenemos la falla, la explicación. Tenemos que explicar cómo interpretamos el artículo. Bien, entonces les decía que las escrituras públicas, la regla general es que no se les consigna la hora, pero hay dos excepciones: los testamentos y donaciones por causa de muerte. Y es porque eso que les digo, en las escrituras públicas se consigna en las actas notariales se consigna la hora, en las escrituras públicas no. Esa no es diferencia en primer lugar. Y en segundo lugar, hay excepciones. Las escrituras públicas hay excepciones que sí, el testamento y las donaciones por causa de muerte, sí se les debe de consignar la hora en que empieza y la hora en que finaliza la diligencia del instrumento público. Entonces, hay excepciones, ustedes lo saben, ya lo vimos, artículos 42 y 44 del Código de Notariado. Requisitos especiales. ¿Se acuerdan que vimos los requisitos de forma? Esenciales, no esenciales y especiales. Y este es un requisito especial, ¿no? Porque solo a esa clase de escrituras se le consigna la hora. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la regla general es que en las escrituras públicas no se consigna la hora, a excepción de testamentos y donaciones por causa de muerte. Fundamento jurídico, pues de que no se consigna la hora, el fundamento jurídico 29 y 31 del Código Notariado, y 13 del Código Notariado. Y de que sí se consigna la hora, 42 y 44 del Código Notariado. Ahí están los fundamentos jurídicos. Bien, entonces en cuanto al lugar, además de eso, en las actas notariales, se recuerdan que el día viernes les decía que una de las características del acta notarial, es que la mayoría se autorizan fuera de la oficina. Entonces, como se autorizan fuera de la oficina, tenemos que consignar dónde estamos constituidos. Entonces sería, por ejemplo, un matrimonio, puede ser que sea la residencia, y así lo establece el 93 del Código Civil, puede ser que sea la residencia de uno de los contrayentes. O si ya adquirieron el inmueble, pues puede ser que en la residencia de los contrayentes, en un salón municipal, en un salón social, en un salón comunal, en el salón de un hotel, ahí puede el notario autorizar el matrimonio. Entonces la característica es que es fuera de la notaría. Creo que el viernes les conté que me contrataron para autorizar un acta notarial en un campo de fútbol. Pero no por partido de fútbol, no es una diligencia que se practicó, una asamblea comunitaria que se practicó en ese lugar, por el espacio. Y en otra oportunidad autoricé un matrimonio civil al aire libre por cuestiones de la pandemia. Entonces lo que sucede es que en el acta notarial hay que indicar en dónde estamos constituidos. Y en el acta notarial, ¿saben por qué hay que consignar? Porque hay que inscribir el matrimonio en el registro civil. Hay que consignar en dónde estamos constituidos para consignar en el aviso en dónde autorizamos el matrimonio. Bien. Entonces tenemos ahí que en las escrituras públicas, a excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte, porque nos puede llamar el testador y decir, mire, yo no puedo salir, venga a mi casa y aquí voy a otorgar mi testamento. Entonces el notario se traslada con un protocolo, y también es una de las excepciones que podría ser fuera de la notaría o de la oficina la autorización del instrumento público, pero hay que consignar en dónde estamos constituidos. Actas notariales, testamentos, donaciones por causa de muerte, además de la fecha, el lugar y la fecha, la hora, donde estamos constituidos. Y por eso les decía el día viernes que tenemos que tener cuidado cuando traspasamos esos avisos que dicen aquí finaliza la ciudad de Guatemala, aquí inicia el municipio de Villanueva, aquí inicia el municipio de Chinauta. Hay que tener cuidado con eso. Inclusive hay unos lugares que hasta las banderas del municipio tienen, entonces para que uno como notario tenga en cuenta, porque cuando uno no está actuando como notario, pues realmente no le interesa, solo conducir con cuidado, pero cuando uno está actuando como notario tiene que tener mucha precaución con eso, porque como estamos habituados de consignar en la ciudad de Guatemala, puede ser que iniciemos un instrumento público así, más si se trata de testamento, que hay que tener mucho cuidado, que no es cierto que estemos en la ciudad de Guatemala.
Bien, entonces eso es en cuanto al lugar y la fecha. Vimos que en las actas notariales sí hay que consignarlos, en la escritura pública no, a excepción de el testamento y las donaciones por causa de muerte. Por su reproducción, es decir, cómo se reproducen estos instrumentos públicos. Vimos que la escritura matriz, y que por eso se llama matriz, porque ahí salen las reproducciones, la escritura matriz se reproduce por copia simple, testimonio, testimonio especial, copia legalizada. Así se reproduce, y testimonio parcial. Así se reproduce la escritura matriz o la escritura pública. 5 formas. Y se reproduce porque está bajo nuestro depósito. ¿No? Artículo 19 del Código de Notariado, el notario deposita el protocolo. Como yo tengo el depósito del protocolo, tengo el original, puedo reproducirlo a través de esas 5 formas que la ley me permite. Mientras que las actas notariales, no. La regla general, porque hay excepciones, la regla general es que el acta notarial no puede reproducirse. ¿Por qué no puede reproducirse? ¿Se acuerdan cuando vimos permanencia, las finalidades de la función notarial, seguridad, valor y permanencia que vimos en el semestre pasado? Pues cuando vimos la permanencia, vimos permanencia inmediata y permanencia mediata. ¿Se acuerdan de eso? Imagino que sí, espero que sí. Entonces las actas notariales, como le quedan en el poder del requirente, temporalmente, porque él las va a llevar a un destino. La persona llega y le dice pues, al notario, pues necesita una declaración jurada. ¿Para qué necesita la declaración jurada? Pues para recibir mi pensión de jubilación. ¿Y en dónde va a recibir su pensión de jubilación? En el IX. Del plan de invalidez, vejez y sobrevivencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, el notario autoriza el acta notarial en la que hace constar y da fe que la persona está presente o que está en su presencia y que como consecuencia de eso está viva y existe la persona y tiene de ir recibiendo esa ayuda económica que le da esta institución. La persona se lleva el acta notarial y posiblemente por la hora ya no le dé tiempo de llevarla a la oficina administrativa. Mañana. Y el día de mañana la lleva a la oficina administrativa. Ya salió de nuestro control, nosotros ya no podemos reproducirla. No podemos reproducir el acta notarial. De la misma manera aparece con el acta notarial, que muchas veces le llaman de nombramiento de representante legal, pero yo les decía el viernes pasado, el notario no nombra. Y les decía en la otra sección que me parece más atinada, la denominación que le da la ley tributaria, en el artículo 5, numeral 5. En el artículo 5 se determina que el impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 5. Títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargo o comprobante de representación de personas jurídicas. Vean bien esto, por favor. Es que la ley hay que analizarla despacio. No es solo de leerla así atropelladamente, hay que analizarla. Títulos, credenciales. ¿Se recuerdan cuando hablamos del acta notarial de sorteo? Les decía que tienen que estar presentes el representante del Ministerio de Gobernación y el representante del Ministerio de la Gobernación Departamental. La verdad es que ellos acreditan su actuar como una credencial. Ellos no llevan nombramiento, ellos no llevan mandato, ellos lo que llevan es una credencial. Pero como es de una credencial que el Estado les otorga, está exenta de impuestos, no paga impuestos. Solo lleva la firma y el sello del funcionario que los ha delegado para que estén presentes en el sorteo que el notario va a hacer constar en acta notarial. Pero vemos que la ley fiscal le denomina documento acreditativo. Y como nosotros el documento que autorizamos es un acta notarial, entonces sería acta notarial de acreditación del nombramiento del representante legal de la entidad Libros y Códigos Social Anónima. Entonces ahí tenemos. Yo le digo esto porque es que el notario no nombra. No podemos decir acta notarial de nombramiento, porque quien nombra es la asamblea. Ellos nombran. Bien, entonces les decía, en esta acta le queda al representante legal.
Yo llego con uno de ustedes como notario o notaria y me autorizan el acta notarial donde me nombraron a mí gerente de organización. Claro, el caso. ¿Y saben por qué les digo esto? Al final pedimos que redacte la introducción, que redacte el cierre, o que redacte la narración de los hechos. Pues en la introducción me consignan para hacer constar su nombramiento como representante legal. Y un representante legal, ¿por qué? Entonces tenemos que consignar a hacer constar o acreditar su nombramiento como gerente general y constar su nombramiento como presidente del Consejo de Administración, representante legal, para hacer constar su nombramiento como administrador y representante legal. Y lo mismo sucede con las asociaciones jurídicas, para constar su elección, porque ahí es por elección de presidente de junta directiva de la entidad, pues, Asociación de Estudiantes de Notaría. Entonces, así es como se debe de acreditar la representación. Y entonces vamos a encontrar que no se pueden reproducir porque es acta notarial, con esa la persona va a acreditar judicial o administrativamente que es el representante legal por ser el gerente, por ser el presidente del Consejo de Administración, por ser el administrador único, es el representante legal. Esa acta notarial la tiene que llevar y la tiene que acreditar para ejercer las facultades que le confiere la ley y la escritura constitutiva. Bien. Entonces vemos que por eso no se puede reproducir el acta notarial. La escritura pública sí, ya vimos cómo se puede reproducir. Pero el acta notarial hay excepciones. Hay excepciones que hay actas notariales que sí pueden reproducirse. Y vamos a hacer dos categorías de actas notariales que sí pueden reproducirse. La primera categoría, o el primer grupo, si ustedes quieren, el primer grupo va a ser aquellas actas notariales que por disposición de la ley deben de protocolizarse. Como esas sí le quedan al notario, porque las intercala entre el registro notarial, le quedan al notario. Esas actas sí pueden reproducirse de la misma manera que se reproducen las escrituras matrices. Testimonio, copia simple, testimonio especial, copia legalizada y testimonio parcial. No sé si se pueden reproducir. Acordémonos que en el artículo 71 del Código de Notariado, que regula de la forma siguiente, en el artículo 71, los documentos o diligencias protocoladas se considerarán como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertarán en el testimonio. Ahí está el fundamento jurídico, ahí está prácticamente el fundamento. Claro, por supuesto que no está regulado que se puede reproducir, no, ahí está el fundamento jurídico. Esas actas notariales, por estar en el protocolo, por haber sido protocolizadas, pueden reproducirse de esa manera. Entonces, esa es una categoría. ¿Y cuáles son las que se protocolizan? Pues ya citamos el matrimonio, 101 del Código Civil, protesta. El acta de constitución profesional está en el artículo 5 de la ley de colegiación profesional, pues esa debe de protocolizarse también. Y entonces es por disposición de la ley. Esas tres son por disposición de la ley y entonces se pueden reproducir a través de testimonio, copia simple, copia legalizada, testimonio especial. Y de la misma manera, aquellas que se van a protocolizar por cláusula de protocolización, como el acta notarial de inventario, de aportaciones no dinerarias. Bien. Entonces, tenemos ahí prácticamente esa primera categoría de actas notariales que pueden reproducirse de esa manera.
por haber sido o por estar protocolizadas en el registro notarial a nuestro cargo. Bien. ¿Cuál es la otra categoría? La otra categoría son aquellas que pueden reproducirse de una forma especial, de una forma diferente, pero porque la ley así lo determina. Así lo determina la ley. Entonces vamos a encontrar que esta categoría, si alguien me hace favor de leer el artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí vamos a encontrar un acta notarial que sí puede reproducirse. ¿Alguien me hace favor de leer 563? Se lo leo, licenciado. 563. Hágame favor, Samuel, gracias. Yo ya lo iba a leer, que nadie quiere leerlo, va a leer. Pero Artículo 500, artículo 563. Documentación del inventario. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo una copia al carbón del acta de inventario debidamente firmada en las mismas clases de papel sellado usado en original, o bien fotocopia con timbres por igual valor. De este documento podrá compulsar certificación en caso de extraviarse el original. Del inventario judicial compulsará... Esa era la parte que nos interesaba. Gracias, Samuel. Esta era la parte que nos interesaba. El notario agregará a los comprobantes del protocolo. Recuérdense para qué sirven los atestados. Los atestados sirven para acreditar, para comprobar que el notario ha cumplido con sus obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Para eso nos sirven los atestados, para comprobar que hemos cumplido con nuestras obligaciones de haber autorizado un instrumento público. Por eso en ese artículo menciona, se agregará a los comprobantes del protocolo. Entonces, autorizamos un acta notarial de inventario, le reproducimos en fotocopia, le agregamos los timbres de 50 centavos por cada hoja y guardamos en los atestados. Eso no es protocolizar, eso es solo agregarlo a los atestados. Y de esa acta sí puede reproducirse, en primer lugar porque tenemos una copia del original. Eso es en primer lugar. En segundo lugar porque la ley así nos lo determina. Esa acta se puede reproducir. Entonces es por disposición. Y se dan cuenta cómo se reproduce. Por certificación. Por certificación. Y otra excepción de que sí puede reproducirse, ¿alguien más me hace favor de leer? Pues yo me voy a preparar por si nadie más quiere leer. Está en el 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. 440. ¿Alguien más quiere hacer favor? Artículo 442. Actas de notoriedad. Gracias. En el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440 y pasado el término para la oposición sin que ésta se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la notoriedad de identificación en acta que contendrá: 1. Requerimiento de la persona interesada, comprobando la calidad con que actúa. 2. Declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud. 3. Declaración de 2 testigos, cuando menos, pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. 4. Relación de los documentos que se han tenido a la vista. 5. Declaratoria de la notoriedad de la identificación, justificada suficientemente a juicio del notario. El notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Licenciado, disculpe, tenemos problema con su audio.
Sí, licenciado, se le escucha muy entrecortado, mucha interferencia, no se entiende. No sé si licenciado, si tendrá su micrófono conectado, o tal vez está mal conectado. Probando, probando, 1, 2, 3, probando. Ahí está bien, licenciado. No, ahí está, Sí, está está bien. mejor. Entonces, Ahí está mejor, bien, licenciado. bien, entonces les decía, alguien levanta la mano, pero no sé si era por el sonido. Les decía que cuando habíamos visto las auténticas, les había dicho que se llaman auténticas o legalizaciones, y en algunos casos muy especiales se llaman certificaciones. Esos casos muy especiales, cuando se llaman certificaciones, son estos, desde el punto de vista del notario. Son estos las certificaciones. Y en el caso, están reguladas también en el artículo 175 de la Ley del Organismo Judicial. Acá, 175 de la ley, 171, certificaciones. ¿Sí? En el artículo 171 y 172, copia certificada. ¿Sí? Lo que extienden los secretarios de los tribunales son certificaciones o copias certificadas. ¿Sí? Pero no es más que la auténtica. ¿Cómo se redacta una certificación? Supongamos que tenemos el acta notarial de inventario documentada, ustedes ahora ya leyeron el 563, ya saben a qué me estoy refiriendo, documentada, quiere decir que hay una copia de ella en los atestados. Tenemos el acta notarial de inventario documentada, una copia de ella en los atestados, la reproducimos por fotocopia y hacemos la razón de la certificación. Dice más o menos el infrascrito notario certifica que las 3 hojas de fotocopia que anteceden y que reproducen el acta notarial de inventario autorizada en esta ciudad el 20 de enero del año en curso por el infrascrito notario son auténticas por haber sido reproducidas de sus originales a mi presencia. Se dan cuenta que son auténticas. ¿No? Entonces, esas actas notariales, el acta notarial de inventario se puede reproducir por certificación porque tenemos una copia que se llama documentación en los atestados. El acta notarial de notoriedad podemos extender certificación, se reproduce por certificación porque tenemos el original en el expediente de jurisdicción voluntaria de notoriedad, llamada también identificación de tercero. Forma parte de un expediente. Ya vimos que esa acta notarial es producto o consecuencia de un proceso. Una solicitud que hace la parte interesada, una resolución que dicta el notario, publicación de dictos, periodo de oposición de 10 días, y el acta notarial de notoriedad, donde se recibe la declaración de testigos y el notario declara la notoriedad. Entonces, es producto de un procedimiento y como consecuencia de eso forma parte de un expediente. Y como forma parte de un expediente no podemos extraerlo de ahí. Lo que tenemos que hacer es extender certificación, pero aquí hay que aplicar 69 del Código de Notariado. Aquí hay que aplicar el artículo 69 del Código de Notariado porque como lo vamos a inscribir en un registro, que es el registro civil, el registro nacional de las personas, debemos de adjuntar con duplicado. Así lo exige el artículo 69 del Código de Notariado. Bien, entonces esas actas vimos que hay que sí se pueden reproducir. Las que están protocolizadas, ya vimos los ejemplos, y aquellas que la ley faculta que se reproduzcan a través de certificaciones. ¿Ya claro? Bien, entiendo que el silencio otorga ese. Bien, ahora por los impuestos a cubrir. Por los impuestos a cubrir, en las escrituras públicas, el impuesto a que está afecto el acto o contrato se cubre o se paga
Se cubre, creo que es el término más apropiado. Se cubre al momento de extender el testimonio. En ese momento se cubre el impuesto a que está afecto el acto o contrato que contiene la escritura pública. En el caso de la compraventa de bienes inmuebles, ya vimos que va a cubrir el impuesto al valor agregado. Ya vimos que con base al artículo 4 de la ley del valor agregado, el testimonio debe extenderse dentro de los 15 días siguientes. Y si se extiende el testimonio y no se ha pagado el impuesto, el notario tiene la obligación de hacer constar que se va a pagar multa de intereses. Eso está en el artículo 4 de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, esa es la forma como se cubre el impuesto cuando autorizamos escrituras públicas. En el acta notarial, la regla general en el acta notarial es que el impuesto a que están afectos son 50 centavos de timbre fiscal por hoja. 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Ese es el impuesto que va a cubrir o que va a satisfacer las actas notariales con base al artículo 5, numeral 6. Artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, numeral 6, índices, índice de protocolo, ¿verdad? Testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. 50 centavos por cada hoja de papel. Ese es el impuesto que va a cubrir el acta notarial. Y el impuesto notarial, 10 quetzales por acta notarial. 10 quetzales por acta notarial. El fiscal es por hoja. Si el acta notarial tiene 10 hojas, pues serán 10 timbres fiscales de 50 centavos, uno en cada hoja. Y el timbre notarial es un timbre notarial por cada acta, aunque tenga 10 hojas, 5 hojas o una hoja. Es un timbre notarial de 10 quetzales. Esos son los impuestos a que están afectos las actas notariales. Hay excepciones. Así como vimos en las excepciones de reproducir, aquí también hay excepciones. Dos excepciones en cuanto a las actas notariales. Una excepción es el acta notarial donde se acredita el nombramiento del representante legal. Porque con base al artículo 5, numeral 5, se lee título, numeral 5, títulos, credenciales o documentos acreditativos del nombramiento o cargo o comprobante de representación de personas jurídicas de cualquier naturaleza, civil, mercantil, gremial, de cualquier naturaleza, extendidos en acta notarial o en cualquier otra forma, 100 quetzales por hoja, en la primera hoja. En la primera hoja va a cubrir 100 quetzales de timbre fiscal. Y si el acta notarial donde se acredita el nombramiento de gerente general y representante legal de una entidad mercantil tiene 5 hojas, pues en la primera 100 quetzales y en las siguientes 50 centavos por hoja. Y timbre notarial, 10 quetzales de timbre notarial. Entonces, ese es el impuesto que va a pagar. Esa es la excepción, una de las excepciones, 100 quetzales en la primera hoja. Y la otra excepción es el acta notarial de sobrevivencia, y lo vamos a encontrar en el artículo 11 de la ley del timbre fiscal, en la última parte del párrafo, el último párrafo de ese artículo 11, numeral 2. Artículo 11, de los actos y contratos exentos. Están exentos del impuesto los documentos que contengan actos o contratos en los casos siguientes. Y nos vamos a ir al numeral 2, al último párrafo voy a leer. Las prestaciones y jubilaciones y las actas o documentos para demostrar la sobrevivencia de personal en retiro o sus beneficiarios. Entonces, esas dos actas, una de acreditación de nombramiento del representante legal de persona jurídica, 100 quetzales en la primera hoja. Y dos, el acta notarial de sobrevivencia, pues está exenta de los 50 centavos de timbre fiscal. No así de los 10 quetzales del timbre notarial. Solo los 50 centavos de timbre fiscal está exenta. Bien. Entonces, ahí está
están prácticamente por impuestos a cubrir. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Hoy los veo muy calladitos. Ya vamos a terminar. Ya el próximo viernes va a ser nuestra última clase. Van a decir, wow, al fin salimos de este viejo exigente, van a decir, pero ya vamos a terminar, ténganme paciencia. A ver, ¿qué dice Amelia? Licenciado, solo en esta última acta, en la primera hoja paga 100 quetzales y en las siguientes hojas siempre hay que cubrir los 50 centavos. Correcto, siempre hay que cubrir los 50 centavos. Gracias. Muy bien. Bien. Entonces está por su destinatario. Es decir, tal vez el término destinatario hoy estoy reflexionando en cuanto a eso. Empecé a reflexionarlo en la otra clase, pero en cuanto a su destinatario, tal vez no es el término más apropiado, pero el poder de quién queda la acta notarial, eso es lo que yo quiero entender aquí, ¿no? Porque estas presentaciones pues, yo las diseño así en mano y pues, una de mis hijas me hace el favor de hacerme los diseños, pero lo que quiero es transmitirle la idea. Cuando digo por su destinatario es a quién le queda la acta notarial, a quién le queda la escritura pública. Bueno, la escritura pública es fácil, que sabemos, artículo 19 del Código de Notariado, que la escritura pública queda en poder del notario, mientras esté vivo, por supuesto, ¿verdad? Mientras esté vivo el notario, la escritura pública está en su poder porque está en el protocolo y el notario es depositario del protocolo. Cuando el notario fallece o deja de capturar o se ausenta, pues puede ser que esté con otro notario si la ausencia no es mayor de un año. Y si es mayor de un año o el notario ya falleció o dejó de capturar, pues el protocolo estará en el archivo general de protocolos y será el director del archivo, con base al artículo 81 del Código Notarial, quien pueda extender las copias o testimonios. Mientras que el acta notarial, pues se la entregamos al cliente. El acta notarial se la entregamos al cliente, como lo dije cuando expusimos reproducción. La mayoría de veces se la entregamos al cliente. Ahora, saben ustedes que hay excepciones de actas que no le entregamos al cliente, o que nos queda una copia a nosotros, una de los atestados. Pero la mayoría de veces el acta notarial le queda al cliente. Y le queda al cliente temporalmente, porque tiene que llevarla a la institución administrativa o judicial, donde lo va a presentar. Ahí va entonces a quedar el acta notarial. Y por eso es por su destinatario. Su destino, el acta notarial es una institución pública o una institución judicial, que puede ser judicial o administrativa, mientras que la escritura pública queda en poder del notario. Y por último tenemos por su autorización. Ustedes ya saben cómo se autorizan los instrumentos públicos. La firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y cuando el notario es el propio otorgante, precedida de las palabras por mí y ante mí. Pero aquí va a haber diferencia, ¿no? Porque las actas notariales, acordémonos que no siempre llevan la firma de la persona que interviene o el requirente. Entonces las actas notariales no siempre llevan la firma. ¿Y qué pasa si el acta notarial no tiene ninguna firma? Pues solamente la firma del notario, la firma y sello del notario, porque aquí siempre quiere el sello. En los testimonios, en la razón de testimonio, en las actas notariales, la firma y sello del notario. Y no le consignamos ninguna antefirma. No le consignamos ante mí porque nadie va a firmar. Y no le consignamos por mí ante mí porque no estamos actuando por disposición de la ley. Si actuamos por disposición de la ley, entonces sí. Pero en los casos que hemos visto, no hemos mencionado alguna donde se actúe por disposición de la ley. Entonces, esa es la diferencia. La escritura pública se autoriza con la antefirma ante mí, y si el notario es el propio otorgante, con la firma y la antefirma por mí. Mientras que las actas notariales se van a autorizar con la firma y sello del notario cuando no firma nadie. ¿Qué actas no llevan firma? Pues las actas que no llevan firma, tenemos ejemplos, algunos ejemplos voy a citar. El acta notarial de saldo de deudor. El notario llega, pide los libros de contabilidad, se los ponen a la vista y el notario hace constar y da fe de que consta qué saldo de deudores hay en los libros de contabilidad. No necesita firma.
Es que me requirieron, sí, alguien me requirió, pero no necesita firmar el gerente, usted sigue haciendo sus diligencias, yo me concentro en los libros y hago constar, y doy fe, y lo firmo sobre. ¿Qué otra acta no necesita firma? El acta notarial de acreditación del representante legal, eso no necesita firma. No necesita firma porque la persona llega y le dice, el licenciado Samuel, me nombraron gerente, mire, aquí está el acta, la certificación del acta de la asamblea donde fui electo gerente, y aquí está la escritura constitutiva de la sociedad, donde se establecen cuáles son mis facultades como gerente. Eso es lo que necesita el notario. Y entonces el notario va a dar fe y va a hacer constar que conforme esa asamblea de tal fecha, en tal punto, fue nombrado, fue electo, ya le doy la palabra, fue nombrado, fue electo gerente, administrador único o presidente del Consejo de Administración, y que tenía a la vista la escritura constitutiva. La escritura constitutiva porque ahí están las facultades y el notario va a transcribir en el acta la cláusula de qué facultades tiene el gerente, el administrador único o el presidente del Consejo de Administración. ¿Qué facultades tiene? Sí, José, le escucho. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir el nombre de esa acta que acaba de nombrar que no lleva firma? Disculpe. Bueno, le voy a decir que las que he nombrado que no lleva firma es acta notarial de saldo deudor, que está en el artículo 327, numeral 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, acta notarial de acreditación de nombramiento de representante legal de persona jurídica, que puede ser civil, mercantil, cooperativa o sindicato. Esa no lleva firma. Otra que no lleva firma es el acta notarial de notificación. Porque el notario va y va a tocar la puerta y notifica, pero es posible que la persona le diga, mire, yo no le firmo nada. Se lo van a recibir, pero no le firmo nada. Yo no le recibo nada y no le firmo nada. Entonces, no lleva. No le podemos obligar que firme, no lleva firma. No hay necesidad que firme. Solo el notario firma y sella. Suficiente, fe pública. Otra acta que no tampoco lleva firma es el acta notarial de protesto. De protesto porque el notario va a la entidad bancaria, llega al cajero pagador y hasta la señorita que la atiende se voltea el nombre para que no vea el nombre. Eso es uno de broma, le dice, no, si ni siquiera el número de teléfono le voy a pedir, ¿verdad? Entonces te voltea el nombre y ya no sabemos quién es. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues soy atendido por una persona de sexo femenino o de sexo masculino que se niega a proporcionar su nombre, pero me recibe o me manifiesta que no puede hacer efectivo el título de crédito. Así se resuelve esa situación. Entonces, esas actas notariales no necesitan de firma. Solo es suficiente con la firma del notario. Bien. Entonces, esa es por su autorización. Vemos ahí prácticamente cómo se autorizan las actas. Aquí creo que tenemos un par de ejemplos. Aquí está. ¿En qué caso debe de llevar firma el acta? El acta notarial debe llevar firma cuando realiza una declaración jurada. Hay muchas leyes que piden declaración jurada, la ley de compras y contrataciones, la ley de clases pasivas del Estado, la ley de armas y municiones, el propio Código Municipal, le pide que las personas que van a hacer una diligencia presenten alguna declaración jurada. Entonces, como va a ser una declaración jurada, y acordémonos que si la persona faltara a la verdad de lo que nos está manifestando, y se lo debemos de advertir, va a incurrir en el delito de perjurio. Y para imputarle un delito a una persona debe de estar plenamente identificada. Entonces tenemos que consignar el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado de familia, la ocupación, profesión, oficio, cómo se identifica y como consecuencia de ello la firma. La firma para que quede constancia que fue juramentado y fue prevenido de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Y el otro caso que debe de llevar firma el acta notarial es cuando la ley lo exige. En el artículo 99 del Código Civil, se lee, dice, estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 de este código. Recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer, y enseguida los
declarará unidos en matrimonio. Aquí viene lo que nos interesa. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos si los hubiere, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además del funcionario autorizante. Y vemos ahí que en ese caso ese es un típico ejemplo que la ley exige que el acta notarial sea firmada. Y entonces aquí vamos a encontrar, aquí hay un ejemplo, cómo está autorizada esta acta notarial. Ahí está cómo se concluye, se dan cuenta, lo último que está en el acta notarial, siendo las 10 horas con 10 minutos. Ahí termina el acta notarial. Y luego viene la firma y el sello del notario. Esa es la autorización cuando no firma ninguna persona. Y luego tenemos un ejemplo cuando sí firma la persona. Y ahí tenemos la firma en el acta notarial, donde si firma, termina con la hora. Lo último que tiene que llegar el acta notarial es siendo las 8 horas con 20 minutos, 9. Ahí está, terminó. La firma de la persona, el requirente o la persona que intervino. Muchas veces no es el requirente. El requirente nos pidió que fuéramos a notificar, fuimos a notificar y pues la persona que recibió la notificación sí firmó, pero no fue el requirente. Y ahí está la autorización. En ese caso sí lleva la antefirma, ante mí. Bien, y luego vamos a pasar a las principales actas notariales, que esto es lo que vamos a desarrollar el día viernes. El día viernes yo voy a hacer la introducción con algunos aspectos sobre acta notarial de sobrevivencia, posiblemente acreditación de nombramiento de representante legal, el notario Rudy Domingo, acta notarial de matrimonio, y el notario Juan Sebastián con el acta notarial de arresto domiciliario, y nos vamos a permitir enviarles algunos ejemplares o algunas guías. Eso no quiere decir que así tiene que ser, ¿verdad? Es únicamente para tener una idea. Yo siempre he sido de la idea de que que queramos copiar un acta notarial o una escritura pública de alguien más, creo que no se adapta a cada caso. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso será prácticamente darles una guía para que tengan una idea más o menos cuál es la redacción de las actas notariales. Ahí estaríamos terminando con esta parte. Ya el día viernes, que será nuestra última clase, entonces vamos a poder exponer algunos elementos prácticos y quedará en ustedes si tienen dudas, comentarios, observaciones, porque de ahí nos estaríamos reuniendo, aunque no los veo en el examen, pero reuniéndonos hasta el día del examen final. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones. Sí, licenciado, buenas tardes. Fíjese que una de mis dudas es respecto a la escritura pública. Por el orden, Helen. Perdón. Sí, Samuel, te escucho. Sí, gracias, licenciado. Yo solo quería ver si podía regresar el último diapositiva que puse. Es que me faltó escribir dos principales, las actas principales. Eso el día viernes. Ya la cerré. Creo que eso empezamos el día viernes. Gracias, licenciado. Sí, Helen, te escucho. Perdón, licenciado, fíjese que solo es con respecto, pero a la escritura pública. ¿Qué sucede si al fraccionar dicho instrumento público en el numeral 50 termina el instrumento en donde se debe seguir con las firmas? En la siguiente hoja de protocolo. Al reverso. Perdón, sí, es que me dice línea 50. Sí, se va a terminar la redacción del instrumento en la línea 50 del instrumento público de la hoja de papel especial para el protocolo, las firmas vendrían a continuación en la línea 1 o la línea 2, la 1 sería lo adecuado de la siguiente hoja. Así es. Perfecto, gracias, muy amable. Sí, Guillermo, le escucho. Licenciado, disculpe, regresando un poco porque me faltó apuntar una cosa. Cuando habló usted acerca de la reproducción de las actas notariales, dijo que podían ser por reproducción especial, ya sea por la ley, pero ¿cuál fue la primera que dio también?
La primera persona que hace actas notariales que han sido protocolizadas. Por ejemplo, el acta notarial de matrimonio, constitución de colegio profesional, protesto de título de crédito. Esas que la ley exige que se protocolicen, esas se pueden reproducir porque están en nuestro poder, porque están en el protocolo. Y el otro grupo son aquellas que por disposición de la ley se reproducen a través de una forma especial que es una certificación. Que vimos el acta notarial de inventario, que se documenta en los comprobantes del protocolo, y de esa copia que queda en los comprobantes del protocolo podemos extender una certificación porque así nos lo permite la ley. Y la otra es el acta notarial de notoriedad, que leímos el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Licenciado, y otra duda. ¿Existe algún fundamento jurídico con respecto a la clasificación del destinatario? Porque al notario, con respecto a la escritura pública, es el artículo 19, pero con el acta notarial le queda al cliente en este caso. ¿Existe algún fundamento jurídico que podamos emplear si quisiéramos colocar esa diferencia? En ese caso, lo que sucede es que ¿cuál es el destino del acta notarial? El fundamento estaba en cada ley, porque, por ejemplo, la ley de clases pasivas, me parece que es en el artículo 45, y en el reglamento, eso lo vamos a ver el día lunes, en el reglamento que está en el artículo 42, se determina que la persona que es beneficiaria del plan de prestaciones debe de presentar el acta notarial de sobrevivencia en determinada fecha. Entonces, ese, por ejemplo, ese tendría que ser el fundamento jurídico de que el acta notarial se va a presentar en la institución que va a proporcionar el beneficio económico al beneficiario. Ese sería el fundamento. Lo que sucede es que en ese caso el fundamento, no sé si ven la presentación ahí, ya traté de subirla. ¿La ven? Sí, licenciado. Sí, bueno, es que algo me pidió, traté yo de buscarle para no dejarle con la duda ahí de que quería copiar algo. Entonces le decía que el fundamento lo vamos a encontrar en cada ley. No sé, ahí me dice el estudiante, por favor, cuál era. Esta creo que era la que quería ver. Sí, esa, licenciado, gracias. Eso está en el programa. Eso está con base al programa. Entonces, para terminar con la pregunta que me estaban formulando, en cada ley se determina en dónde se va a presentar el acta notarial. Entonces, sí, yo creo que sería muy exigente pedirles un fundamento de esa naturaleza. Gracias, licenciado. No, yo pregunta para colocarla si en algún momento deseáramos utilizarla, como dice usted, si nos preguntase las diferencias, así le colocamos el fundamento. Sí, lo que me interesa a mí de las diferencias es que me expliquen bien, ¿verdad? No así como les dije, una papel se abre, la otra no. Eso no es, yo no le veo diferencia a eso, pero sí, lo que necesito es que sí sea más explícito, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna observación. Si no, pues el día viernes será nuestra última clase. Sí, Yamina. Licenciado, disculpe con una molestia. ¿Será que usted me puede regalar unos minutitos para el final de la clase? Perdón. La clase. ¿De qué tema me habla, Cecia? Es que fíjese que yo quería hablarle sobre mi examen de la segunda retrasada. Bueno, ¿quiere revisión del examen? Sí, licenciado, solicité revisión de examen. No, yo con mucho gusto le platico la revisión de segunda retrasada, con mucho gusto. Solo subo las notas del segundo parcial. Y al terminar de subir las notas, yo espero que sea entre mañana, martes o miércoles, y yo le aviso de su revisión de segunda retrasada con mucho gusto. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra observación. Yo a quienes tenían examen de rechazada les envié un correo pidiéndole que me consignaran la zona, qué zona tenía. Pero
Y lo hice porque la vez pasada yo obtuve la zona de los datos que me mandaron provisionalmente y me resultó que hay uno o dos estudiantes que me decían, mira, esa no es mi zona. Y cuando revisé mis archivos, sí, la zona estaba incorrecta. Entonces, yo por eso les envié un correo a los que se sustentaron segundo retrasada para que me indicaran cuál era la zona. Porque realmente si alguien se queda por un punto, 2 puntos, y yo no lo sé, pues si yo veo que participa en clase, que ha colaborado, pues yo le asigno los 2 o 3 puntos. Pero, por ejemplo, en los exámenes parciales encontré nombres que no recuerdo de haber visto. Encontré unos nombres muy comunes que participan y que leen, pero encontré una serie de nombres que nunca participan. Bueno, entonces, si no hay más, pues nos vemos el día viernes. Que tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, pasen bien.